déjalo ir. En lo alto de una montaña silenciosa, donde el viento susurra historias antiguas, vivía un anciano monje conocido por su profunda sabiduría zen. Su vida estaba dedicada a la enseñanza budista, guiando a quienes buscaban paz interior y la serenidad que solo nace de soltar el pasado. Un día, un joven llegó al templo con el corazón pesado. Llevaba en su espalda una bolsa cargada de piedras, cada una representando un resentimiento, un miedo, una herida. Sus pasos eran lentos y su respiración agitada. El anciano lo miró en silencio, luego sonrió. Has viajado mucho, pero lo que más te cansa no es el camino, sino lo que te niegas a dejar atrás. El joven bajó la mirada. Sabía que el monje tenía razón. En ese instante, el aire de la montaña parecía invitarlo a practicar la meditación y aprender la lección más difícil: déjalo ir. El joven se sentó frente al monje, aún abrazando la pesada bolsa. ¿Cómo puedo soltarlo, maestro?, preguntó con voz temblorosa. Si lo dejo ir, ¿quién seré sin todo esto? El anciano tomó una taza de té y vertió agua hasta que comenzó a desbordarse. Mira bien, dijo. Esta taza eres tú, y estas gotas que caen son tu sufrimiento. No puedes recibir más armonía ni claridad mental si tu interior está lleno de cargas. El joven observó cómo el agua se derramaba sobre la mesa. Comprendió que mientras aferrara las piedras del pasado, no habría espacio para la luz. Para hallar paz interior, continuó el monje, debes abrir tus manos, y permitir que lo viejo se vaya. No es perder, es crear espacio para lo nuevo. El viento volvió a soplar, como si la montaña misma susurrara, déjalo ir. El joven miró la bolsa que llevaba tanto tiempo a cuestas. Cada piedra tenía un peso distinto, un color distinto, y un recuerdo distinto. Algunas estaban cubiertas de polvo, olvidadas desde hacía años, pero seguían allí, clavadas en su espalda como si fueran parte de él. El anciano monje se levantó lentamente, apoyado en su bastón, y comenzó a caminar hacia un pequeño claro junto al templo. Allí, un arroyo cristalino descendía suavemente por la ladera, cantando con su murmullo. Acompáñame, dijo el maestro. Caminaron en silencio. El aire estaba fresco, y el olor a pinos llenaba los pulmones. El joven podía sentir cómo el simple hecho de estar allí ya aligeraba algo en su pecho, aunque la bolsa aún seguía presionando sus hombros. El monje se detuvo a la orilla del arroyo y señaló el agua. Aquí aprenderás el primer paso para soltar el pasado. ¿Y cuál es ese paso?, preguntó el joven. Reconocer que lo llevas contigo, respondió el maestro con serenidad. Muchos viven cargando piedras sin siquiera darse cuenta. El peso no está solo en tus hombros, está en tu mente, en tu respiración, en tus palabras. El joven bajó la bolsa y la colocó en el suelo. La abrió con cuidado, como si temiera que las piedras escaparan. Tomó una en sus manos. Era pequeña y rugosa, pero para él representaba una herida que aún dolía. Recuerdo el día en que me la puse al hombro, murmuró. Pensé que me protegería, pero en realidad, solo me ha retenido. El anciano sonrió. Ese es el engaño más común, creer que aferrarte a tu dolor te da fuerza. Pero la verdadera fortaleza está en dejarlo ir. El joven contempló la piedra una última vez, y la dejó caer al arroyo. El agua la recibió sin juicio, llevándosela lentamente entre remolinos suaves. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar más hondo. El joven permaneció en cuclillas junto al arroyo, observando cómo la primera piedra desaparecía entre las corrientes. Sintió un extraño vacío en las manos, pero, al mismo tiempo, una inesperada ligereza en el corazón. El anciano monje lo miraba en silencio, sin apurarlo. En la vida, pensó el joven, nadie nos enseña a soltar, todos nos entrenan para retener, para proteger, para guardar, pero casi nunca para liberar. Tomó una segunda piedra. Era más grande, más áspera, con bordes afilados. Esta, dijo, es el rencor hacia un amigo que me traicionó. La he cargado tanto que ya ni recuerdo su rostro con claridad, solo el dolor. El monje asintió. Cada vez que la recuerdas, la afilas un poco más. Y esas aristas hieren, no solo a ti, sino a quienes te rodean.
El joven apretó la piedra hasta que sintió el frío en sus dedos. Cerró los ojos, respiró profundamente y la arrojó al agua. Un chap sonó en el silencio, y las ondas se expandieron como si la montaña misma susurrara una bendición. Una tercera piedra apareció entre sus manos, más lisa y redonda. Este es el miedo a fallar, dijo. Lo guardo desde niño, como si fuera parte de mí. El miedo es un visitante, explicó el monje, pero nunca un huésped permanente. No dejes que viva en tu casa más tiempo del necesario. El joven sonrió levemente y dejó caer también esa piedra. El sonido del agua lo envolvió, como una melodía de armonía y paz interior. Piedra tras piedra, comenzó a vaciar la bolsa. Con cada una, sentía que algo invisible se rompía dentro de él, cadenas hechas de recuerdos, culpas y expectativas ajenas. Cuando finalmente llegó a la última piedra, se dio cuenta de que era la más pesada de todas. Esta, susurró, es la culpa. No sé si puedo dejarla ir. El monje se sentó a su lado y dijo en voz baja. La culpa es como un fuego mal cuidado, si lo apagas, se disipa, si lo alimentas, te consume. La pregunta es, ¿quieres seguir ardiendo? El joven cerró los ojos, y con un suspiro profundo, lanzó también esa piedra al arroyo. El agua siguió su curso, como si nada hubiera pasado, recordándole que el mundo siempre fluye, con o sin nosotros. El joven permaneció de pie junto al arroyo, mirando el agua correr. Por primera vez en años, su espalda estaba libre del peso de la bolsa, y sus hombros caían relajados, como si nunca hubieran conocido la carga. El viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo danzar las hojas de los pinos. El murmullo del arroyo se unió al susurro de las ramas, y el joven sintió que la montaña entera respiraba con él. Cerró los ojos y en ese instante, ya no era un viajero perdido ni un hombre lleno de heridas, era solo un ser más en medio del flujo de la vida. El aire fresco llenó sus pulmones con un aroma a tierra húmeda y sabia, y sintió que algo invisible lo abrazaba. ¿Lo sientes?, preguntó el monje, rompiendo el silencio. Eso es la paz interior. No está en el futuro ni en el pasado, está aquí, en este preciso momento. El joven abrió los ojos y notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos, la forma en que la luz del sol se filtraba entre las ramas, pintando de oro la superficie del agua, el zumbido de una abeja acercándose a una flor silvestre, el eco lejano de un ave llamando a su pareja. Comprendió que, mientras estaba ocupado cargando su dolor, el mundo había seguido ofreciéndole belleza. Simplemente, él no había tenido espacio para recibirla. El monje se acercó al arroyo y metió las manos en el agua, dejando que las corrientes juguetearan con sus dedos. La vida es como este río, dijo, no puedes detener su curso, pero puedes elegir si caminas contra la corriente o si fluyes con ella. Dejar ir es aprender a fluir. El joven se inclinó, sumergió también sus manos en el agua y sintió que el frío le despertaba cada fibra. Fue como si, en ese contacto, todo lo que quedaba de su tristeza se deslizara lejos, siguiendo el cauce. En ese momento, no había prisa, no había miedo. Solo el presente, y un profundo silencio que, lejos de ser vacío, estaba lleno de significado. El anciano monje se incorporó lentamente, dejando que el agua escurriera por sus manos. Has dejado ir el peso que cargabas, dijo, pero si no entrenas tu mente, pronto volverás a llenarla. Ven, siéntate conmigo. Caminaron hasta una gran roca plana que sobresalía junto al arroyo. Desde allí, el paisaje se extendía como un tapiz vivo, el bosque susurrante, el cielo despejado y las montañas lejanas coronadas de niebla. El joven se sentó frente al maestro, sintiendo la firmeza de la piedra bajo su cuerpo. Cierra los ojos, indicó el monje. Escucha el río, no lo pienses, solo escúchalo. El joven obedeció. El sonido del agua parecía más claro que nunca. No era solo un murmullo, era un canto, un recordatorio constante de que la vida fluye y se renueva. Ahora, continuó el monje, respira como respira el río. Inhala profundo, como cuando el agua se ensancha para abrazar la orilla. Exhala suave, como cuando sigue su camino sin resistencia. El joven comenzó a sincronizarse con ese ritmo. Poco a poco, su respiración dejó de ser algo que él hacía,
se convirtió en algo que simplemente ocurría, como las corrientes que avanzaban sin esfuerzo. Cada inhalación, dijo el maestro, es recibir lo nuevo. Cada exhalación, es dejar ir lo viejo. Así de simple. Así de difícil. En la mente del joven comenzaron a aparecer imágenes, personas, momentos, errores, y, con cada exhalación, los veía alejarse, flotando corriente abajo. Sintió que algo en su interior se abría, un espacio amplio y luminoso que no había experimentado antes. No era un vacío triste, sino un lugar donde la armonía podía habitar. El monje habló por última vez, en un tono tan bajo que casi se confundía con el agua. Recuerda, soltar no significa olvidar, sino liberar. Lo que amas y lo que te duele seguirán existiendo, pero ya no te atarán. El joven abrió los ojos. El mundo parecía igual, y, sin embargo, todo había cambiado. El joven se puso de pie sobre la roca, sintiendo la solidez bajo sus pies y la ligereza en sus hombros. El arroyo continuaba su canto ininterrumpido, como si estuviera celebrando en silencio la carga que ya no existía. El monje asintió, satisfecho, y señaló el sendero que descendía por la ladera de la montaña. El camino de regreso siempre parece distinto cuando has soltado algo, dijo. No porque la senda cambie, sino porque cambias tú. El joven comenzó a caminar montaña abajo. Cada paso se sentía más firme, pero también más libre. La luz del sol atravesaba las ramas y pintaba su rostro con tonos dorados. Notó cómo el aire parecía más puro, cómo el peso en su pecho había desaparecido y cómo, por primera vez en mucho tiempo, caminaba sin prisa. En su mente aparecían recuerdos de aquellos a quienes había perdonado en silencio al arrojar las piedras. No sentía rencor, ni tristeza, solo gratitud por las lecciones aprendidas. Incluso los momentos más dolorosos parecían ahora piezas necesarias del camino que lo había traído hasta aquí. Mientras descendía, escuchó a lo lejos la voz del monje, llevada por el viento. Cada día, el mundo te invitará a cargar nuevas piedras. La práctica no es soltarlas una vez, sino aprender a no guardarlas. El joven sonrió. Sabía que esa enseñanza sería su verdadero equipaje, uno que no pesaba y que podía llevar siempre consigo. Al llegar a la base de la montaña, vio un grupo de niños jugando junto a un árbol. Uno de ellos tropezó y comenzó a llorar. El joven se acercó, lo levantó suavemente y le dijo: «No pasa nada, deja que se vaya». En ese instante comprendió que había comenzado a transmitir la enseñanza sin siquiera darse cuenta. El sol ya caía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un rojo cálido que anunciaba el final del día, y el comienzo de una nueva vida. La noche comenzaba a desplegar su manto de estrellas, y el joven se detuvo un momento antes de continuar su camino. Sentía que no solo había descendido una montaña física, sino también la montaña invisible que había llevado dentro de sí durante años. Miró hacia arriba. La silueta del templo y del anciano monje se recortaban a lo lejos, inmóviles, como guardianes eternos del silencio. Una suave brisa acarició su rostro y, por un instante, creyó escuchar de nuevo la voz del maestro. El arte de soltar el pasado es, en realidad, el arte de vivir ligero. Respiró profundamente, dejando que el aire nocturno llenara sus pulmones. Se dio cuenta de que ya no sentía miedo del mañana ni dolor por lo que quedó atrás. Su mente estaba como el cielo, amplia, despejada, sin nubes que la enturbiaran. Mientras caminaba, comprendió que la enseñanza no era una tarea para un solo día, sino una práctica constante. Cada emoción, cada pensamiento y cada apego serían una nueva oportunidad de dejar ir. Y en cada liberación, un paso más hacia la verdadera paz interior. Alzó la vista una última vez hacia la montaña y sonrió. El río seguiría fluyendo, las hojas seguirían cayendo, y la vida, con su eterno movimiento, le recordaría que todo lo que realmente tenemos, es el momento presente. Y así, con pasos tranquilos, se internó en el camino, llevando consigo el más ligero y valioso de los equipajes, un corazón libre.